Bueno, Ale, así que bajó un poquitito la desocupación con características bastante disímiles en lo que tiene que ver con la provincia de Chaco y Corrientes, ¿no? Exactamente, bueno, a nivel nacional, obviamente depende cuál es la comparación que uno haga, pero en el cuarto trimestre del 2024, que fue el dato que conocimos hoy, la desocupación bajó levemente respecto al tercer trimestre, al trimestre anterior, pero todavía está en niveles superiores a lo que había arrojado el final del 2023, ¿no? Entonces, por ese motivo todavía, si bien hay mejoras, digamos, hay todavía un margen para mejorar, para poder llevar la tasa de desocupación por debajo de los niveles del 2023. Algo parecido, pero en otras magnitudes, sucede justamente acá en el aglomerado chaqueño, que ustedes recordarán seguramente, Elsa y Marcos y los televidentes, que en el segundo trimestre y tercer trimestre de este año, el Gran Resistencia ya ha liderado el ranking de desocupación, superando el 10%, era el único aglomerado urbano que tenía una desocupación de doble dígito, y en el cuarto trimestre, ahora que conocimos hoy el dato, bajó considerablemente la tasa de desocupación, pasó del 10,9 que tenía en el tercer trimestre al 8,4 que marcó en el cuarto trimestre del año, acompañado también con un incremento en la tasa de empleo, que fue muy leve, pero significativo al fin. Entonces, eso muestra que a lo largo del año, uno arrancó el año con indicadores muy, muy malos y después fue levemente mejorando, pero estamos en niveles todavía que son preocupantes, ¿no? El último trimestre del año pasado, si comparamos con el último trimestre del 2023, la diferencia en la tasa de desocupación que tiene el aglomerado del Chaco es muy importante, fue 8,4 descendiendo, pero muy lejos todavía del 5,6 que había registrado sobre finales del 2023. Eso por el lado chaqueño, o sea, hay un proceso de mejora que es todavía muy paulatino, obviamente que no llega a todas las personas que están todavía con problemas de inserción en el mercado de trabajo, pero uno puede ser medianamente optimista al respecto. En Corrientes lo que pasó es que bajó muy fuerte la tasa de desocupación, pero no se debió a que el desocupado pasó a tener un empleo, sino que lo que ocurrió es que había una porción muy importante de personas que eran desocupadas que directamente dejaron de buscar trabajo y pasaron a formar parte de la población que se les llama inactiva, que son aquellos que no buscan empleo y tampoco lo tienen naturalmente, y por eso no forman parte del cálculo de la tasa de desocupación. Fijémonos que, por ejemplo, en el caso de Corrientes bajó la desocupación del 3,7 al 1,9, muy significativo. Uno puede obviamente inferir que esta baja significativa se debió a un incremento en la tasa de empleo, pero sin embargo la tasa de empleo también cayó del 46,2 a el 42, perdón, 42,6 al 42,2. Entonces, lo que se observa en Corrientes es que hubo un deterioro muy importante del mercado de trabajo, no solamente porque se perdieron puestos de trabajo, sino, como les decía antes, porque hay gente que directamente salió de la búsqueda, ya no quiere buscar más y forman parte de la población inactiva, agrandando esa población que es una población que naturalmente podría estar en condiciones de trabajar, pero por alguna razón no lo hace. Ahora, Alejandro, esta caída de la desocupación, por ejemplo, en el conglomerado de acá del Gran Resistencia, al haber un achicamiento tan importante del Estado, ya sobre todo en el año 2024, ¿no? que hemos visto en todo el país, pero que bueno, también se reflejó aquí en la provincia del Chaco, un poco muestra a las claras o deja ver, digamos, que lo que está subiendo mucho es el empleo privado, o mucho, a ver, que ha crecido el empleo privado, el empleo, lo que dicen siempre los gobiernos, el empleo genuino, ¿no? Bueno, el empleo privado chaqueño tuvo una situación muy parecida a la que estamos viendo ahora. Tuvo un cierre de año con mejoras. En diciembre, por ejemplo, creció 0,4%, que parece poquito en porcentaje, pero es mucho en cantidad de puestos de trabajo. Pero cerró el año con una caída por encima del 4%. Entonces, esto lo que nos grafica es que ocurre en la gran mayoría de los indicadores económicos que analizamos todo el tiempo, marca de alguna manera una partición del 2024 en dos escenarios bastante marcados, ¿no? Un primer semestre, sobre todo, donde cayó muy fuerte la actividad económica, el empleo, los ingresos y demás, y una recuperación bastante lenta en la gran mayoría de los casos hacia el segundo semestre del año pasado, cerrando bien los meses de noviembre y diciembre, pero esa mejora que se vio en el segundo semestre no logró compensar todo lo que se perdió y todo lo que se cayó durante la primera parte del 2024, y por eso cuando uno mide el indicador a nivel anual,
todos muestran caídas. En el caso chaqueño pasó con el empleo privado y también ocurre justamente por como lo decíamos recién, con el mercado de trabajo que abarca a trabajadores del sector privado formal, a trabajadores del sector público, a cuentapropistas, a personas que se dedican a changa, digamos, a cualquier tipo de ocupación más allá de la modalidad. Vemos que cerró el año mal en el sentido de que la tasa de desocupación es mayor a la del cierre del 2023, pero es menor, o sea, mejoró respecto a los trimestres anteriores del año 2024. Entonces, por eso decimos que el escenario, si uno quiere mirar el vaso medio lleno, está mostrando recuperaciones, está mostrando paulatinas mejoras. Todavía falta muchísimo para poder volver a niveles medianamente normales, por llamarlo así, pero hay un proceso que es importante sostenerlo, ¿no? Y que se deduce que a partir de un crecimiento mayor de la actividad económica este año, que viene creciendo el último periodo del año 24 también, bueno, eso también se traduciría en mejoras en el mercado de trabajo. Por supuesto que en la Argentina hay muchos vaivenes, estamos viviendo uno, esta semana fue muy caótica, que puede llegar a darle volatilidad un poco al proceso de mejora, pero uno es optimista, digamos, y parecería ser que en algunas cuestiones por lo menos podemos empezar o mejor dicho, podemos continuar viendo mejoras a lo largo de los próximos meses. Alejandro, hablabas de niveles normales. ¿Cuáles serían los niveles normales en torno a la desocupación y de qué depende? ¿Reactivación? Bueno, la normalidad viene dada en verdad de cuál es tu piso histórico, ¿no? Si uno mira, por ejemplo, los últimos 10 años en el aglomerado chaqueño, bueno, queremos encontrar cuál es el menor nivel de desocupación registrado en ese periodo y llegar a ese objetivo. Cuando hablamos de cantidad de empleo, bueno, lo mismo, ¿no? Buscar el pico máximo y volver a llegar a esos picos. Uh-huh. En el caso de la tasa de desocupación, todavía estamos muy, muy lejos de lo que es el menor nivel registrado en los últimos años, que estamos hablando en torno al 3,5% aproximadamente. O sea, falta reducir mucho la tasa de desocupación, que se va a lograr en paralelo con una mejora en la tasa de empleo, que también está en niveles no demasiado bajos, pero todavía falta, digamos, llegar a los niveles del pico histórico. ¿De qué depende? Un poco lo que le marcaba antes, ¿no? La economía está creciendo, mejor dicho, se está recuperando, eso es innegable, los datos así lo muestran. El problema es que la recuperación económica, cuando hablamos de actividad económica, todavía es muy heterogénea. Uh-huh. Crecieron algunos sectores, creció el agro, la minería, sectores de energía y demás, pero, por ejemplo, ayer se conoció el dato de cómo terminó el PBI del año pasado. Los 3 sectores que más cayeron en el 2024 fue industria, comercio y construcción. Ya, son 3 rubros claves, no solamente de la economía nacional, sino de la empleabilidad. Son los 3 rubros que más emplean personas en la Argentina. Entonces, la actividad económica necesita que todos los sectores que todavía están atrasados empiecen a mostrar mejoras de manera sostenida para que se vuelque de manera más fuerte todavía esa mejora en el mercado de trabajo. Por ejemplo, la minería creció mucho, pero la minería emplea al menos el 2% de los trabajadores en la Argentina. Sí. Entonces, es una mejora que no termina por verse, digamos, en el derrame. Y solamente a un sector del país muy específico también. Exactamente, en algunas provincias muy puntualizadas y demás. Entonces, bueno, se requiere eso, ¿no? Que la economía nacional continúe con un proceso de mejora, que es muy importante, pero que sea algo más distribuida, digamos, hacia adentro de los sectores que conforman a la economía nacional. Uh-huh. ¿Y cuál es la incidencia del costo laboral dentro de la medición de la desocupación? ¿Sigue siendo muy caro poder contratar a un empleado y eso va en contra de la generación de más empleo? Bueno, a ver, la tasa de desocupación abarca, como le decía antes, no solamente al empleado, abarca a cualquier persona con una ocupación, puede ser cuentapropista, es decir, obviamente que el costo laboral influye en la contratación, está claro, pero hay momentos, digamos, si uno agarra de vuelta una serie de 10 años, hay años en donde el costo laboral influye más, hay años en el que influye menos en función de cómo está distribuida la población trabajadora. Quizás hay un año que hay mucho cuentapropista o que va creciendo el número, que de hecho ocurrió ahora en este 2024. Entonces eso pierde un poquito de peso específico, ¿no? La cuestión del costo laboral. En otros años es muy importante. El costo laboral sigue siendo un problema en Argentina, así lo manifiestan todas las cámaras empresarias y demás. Es un debate que da para largo, esa podemos estar, si querés, un programa entero hablando, porque hay muchas campanas al respecto, pero la realidad es que es cierto. El
costo laboral es una traba muchas veces para la generación de empleo. De hecho, fíjate este año, perdón, el año pasado, a partir del segundo semestre del 2024, muchos sectores de la economía empezaron a recomponerse de manera bastante importante, pero ¿qué se optó? Se optó por mejorarle los ingresos a los trabajadores que estaban en actividad, pero no a contratar nuevos. Y ahí influye mucho la cuestión de los costos laborales y de las expectativas, por supuesto, para el mediano plazo. Claro. Entonces, pasamos de un fenómeno argentino, que lo hemos hablado también en varias oportunidades, pasamos de tener un fenómeno de mucho empleo, pero con trabajadores pobres, a un escenario en el cual se recortó muy fuerte el empleo, pero los trabajadores que se mantenían en el mercado empezaban a ver muy levemente mejoras en los ingresos. Eso deja en claro que el empresariado, hablando siempre en términos de lo que son empleados, optó por ese rendimiento excedente o esa mejora en su actividad económica, optó por volcarla a los ingresos de los activos, de los que tenían en su plantilla, y no a la contratación de nuevo. De hecho, la última encuesta de Manpower, que es una consultora internacional que revela las expectativas de contratación, para Argentina es casi cero para este año, lo que nos marca también de vuelta que posiblemente el empleo, esto ya hablando del sector privado formal, posiblemente esté estancado en los niveles que estamos viendo ahora, salvo que la economía crezca más de lo proyectado. Pero bueno, es un problema que naturalmente afecta a la sociedad argentina y a la generación de empleo en general. Claro. Bueno, Alejandro, te queremos agradecer mucho por este contacto, como siempre, con Noticiero 9 Central. Muchas gracias a ustedes.